Que lo más interesante, siempre, 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 bajo mi punto de vista, es recurrir, sobre todo a las personas nuevas que no conozcamos, recurrir a Arturo Ascanio. Arturo Ascanio. Bienvenidos chicos, gracias por la participación. Espero estén todos bien. Hoy día estamos con otro gran mago español. Para algunos es muy conocido, para otros quizás no tanto. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él en enero, en Grada Mágica, un teatro magnífico. Y el show, la verdad que no tengo otra palabra que más que magnífico. Sin más, le doy la bienvenida hoy a Miguel Gómez. Miguel, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de saludaros, de estar con vosotros y de que gracias a la tecnología podamos estar presentes y charlar tranquilamente de lo que queráis. Miguel, lo primero que te voy a preguntar es si todavía sigues buscando un deseo. Bueno, siempre, ¿no? Siempre hay que buscar un deseo y por supuesto me imagino que te refieres al show. Ese show precisamente es un anhelo que tengo hace años, ¿no? Y es que la gente realmente entienda que la magia existe y que se puede sentir la magia, ¿no? Y que hay una parte importante de la vida que es mágica y que de alguna forma nosotros somos los encargados nos ha tocado esa labor dentro de las distintas facetas de la vida y de las artes, pues nos ha tocado la difícil y bella labor de transmitir la magia al público, que el público entienda que la magia es algo bello y que existe. Entonces, cada show, y más en concreto ese que trata de ese tema, el de Buscando un Deseo, pues se cumple. Por suerte se cumple y cada vez que lo hacemos se cumple, con lo cual está muy bien. Está muy bien, la gente se va encantada, el público profano lo disfruta y lo goza. Bueno, más aún todavía en ese espacio que es maravilloso, Claro. se acopla todo muy bien. Claro, sí, porque además eso me imagino que lo hablaremos después o estará, porque esa es una parte importante de la magia, ¿no? El espacio, Sí. el espacio Oye, escénico. nos vamos a remontar un poquito más hacia atrás en tu vida y quería Uh-huh. a ver si nos podías comentar, voy a nombrar uno que creo que es uno de los más importantes, pero, y ya que también hablamos del público, de esta cercanía con el público, ¿cómo marca o qué importancia tiene para ti las presentaciones en el Cafetín Crochet? Bueno, claro, Cafetín Crochet fue pues uno de mis primeros sitios con 18 años, o sea, estamos hablando hace casi 40, ¿no? Y en los que yo empecé a actuar allá por los años 80, ¿no? Al comienzo de los 80. Aquel sitio tiene ese encanto especial por la decoración, por la ubicación y luego el espacio, que es una pequeña cueva que te sumerge prácticamente según vas bajando los escalones, ya te vas sumergiendo, te sumerge en el mundo mágico, un mundo mágico, ¿no? Aquel sitio siempre ha sido para mí un referente. En mi libro siempre lo pondré como uno de los puntos importantes de mi vida mágica y además se daban todas las condiciones, además, aparte del ambiente, la cercanía y sobre todo, y muy, muy importante, que la gente iba allí a ver magia. Fue de los primeros sitios en los que había ya una cierta cultura de ir a ver magia, de los pocos sitios en aquella época, ¿no? En que no un sitio en el que la gente se encontraba con una actuación de magia, sino que la gente iba buscando una actuación de magia, ¿no? Y eso es uno de los sitios para mí emblemáticos y que siempre le tendré un cariño especial. Excelente. Oye, Miguel, nosotros los magos generalmente estamos frente quizás mucho al espejo, sobre el tapete con las cartas, nos aprendemos juegos, los presentamos, pero tú tienes una visión de que este juego nunca está terminado, que siempre está en constante evolución o movimiento. Sí. Bueno, vamos a ver, la magia es un conjunto de cosas, pero sobre todo es un arte interpretativo, es decir, al final la magia entiendo que es en vivo y en directo, la magia requiere
de alguna manera, ¿no? Pues luego alguien podrá buscar una excepción, pero requiere que haya un espectador, y además la magia es algo muy personal, ¿no? El mago es el elemento que aglutina, la persona que aglutina ese espacio mágico y es la que dirige y es la que crea o tiene la responsabilidad de crear ese ambiente. Por tanto, las personas evolucionamos personalmente con el tiempo, ¿no? Vamos cambiando. Nuestro público va cambiando y luego además, desde el punto de vista interno, digamos, los conocimientos, el conocimiento científico también va avanzando, ¿no? Todo eso hace que la magia siempre esté en continua evolución. Más allá de un afán perfeccionista, que también siempre ahí tiene uno la sensación de que pero eso ya casi a veces es un defecto, ¿no? A veces uno tiene la sensación de que todavía queda algo por pulir. Yo siempre digo que un juego, una vez que está acabado, hay que seguir pasándole la lija, ¿no? Al menos la lija, que es aquello de pulir, ¿no? Que no se toque mucho, hay que seguir puliendo. Pero aparte de eso, es que yo creo que hay una evolución, digamos, en ambos, ¿no? Mago y espectadores, y contexto social, y contexto científico, y el contexto del conocimiento, en definitiva. Por tanto, siempre está en continua evolución, eso es evidente, ¿no? Perfecto. A ver, por ahí hay una charla de Donald Lenz, si no me equivoco, ¿Sí? que marca un poco tu forma de entender y construir y cómo presentar la magia. No sé si puedes compartir un poquito de eso con nosotros. Bueno, sí, más que marcar, entró en mi vida en un momento en el que había una auténtica ebullición de conocimiento mágico, ¿no? Estamos hablando de los años 80, de finales de los 70, principios de los 80, en los cuales está en plena efervescencia todo el conocimiento, aparte en concreto en Madrid, todo un movimiento cultural que fue la movida madrileña, que fue un movimiento cultural en general en todos los ámbitos de la vida, ¿no? De la cultura, la música, el teatro, todo cambió. En el mundo de la magia fue así. Había un montón de magos con un montón de ganas de crear, de cambiar, de evolucionar y de expresarse de forma distinta. En ese cúmulo de cosas, aparte del maestro Arturo Ascanio, que me imagino que hablaremos de él, que está ahí, surgen una serie de conferencias de una serie de personas, y una que me llamó muchísimo la atención fue precisamente esta de potenciadores del impacto mágico, por la forma en la que Donald analizó este tema, que él viene del circo, y cómo él introdujo los aspectos que se utilizan en otras artes, como en este caso el circo, un arte sobre todo visual y de dificultad, más que intelectual, pero sí visual y de dificultad, cómo añadía elementos psicológicos importantes para potenciar, y en este caso el efecto mágico. Entonces, en todo ese abanico de cosas surgió esa conferencia. Una conferencia, por cierto, desgraciadamente la pena la dio una o dos veces, y yo tuve la fortuna de grabarla. Y entonces, cuando estaba el libro, yo dije, esto se va a perder, ¿no? Porque eran unas cintas que yo tenía en 8 milímetros, pero que eso, digo, se va a perder al final. Y entonces hablé con él y me dijo, uy, no sabía ni que la tenía grabada, porque yo le pasé una copia, pero la había perdido, y la rescatamos, y ahí la dejamos en el libro para que la gente la aproveche, y creo que es muy interesante, como uno de los aspectos, no todos los aspectos, pero uno de los aspectos de la vida exterior y de la parte, digamos, de presentación de un juego. Uno de ellos. Mira, por acá hay un conocido tuyo que quiere intervenir. Le voy a abrir el audio. No sé si estás por ahí, Ricardo. Hombre. Hola, estoy. Hombre, Ricardo. ¿Cómo estás? Tal? Muy bien, pues muy feliz de estar con vosotros, muy feliz. Qué gustazo verte. Sí, tengo una pregunta. Es si nos podrías contar algo sobre cómo surge la idea de este espectáculo tuyo de la antología de la cartomagia española. Sí. Vale, pues yo tengo algún indicio, pero por un lado creo que puede ser muy interesante, y además me gustaría tener más datos, que lo completases un poco. Vale, pues os cuento, porque es algo... digamos que la antología de la cartomagia española surge como una necesidad vital, ¿no? Es decir, uno sabe que está viviendo, a veces uno cuando... No sé si pasa en todos los países, por lo menos en España, a veces uno no es consciente de la fortuna que tiene, lo que está viviendo y lo que tiene al lado, ¿no? Lo más que tiene al lado. Y uno tiene la sensación de que todo esto que uno está viviendo, la gente no lo sabe. O sea, estamos rodeados de un montón de personas, público ajeno al mundo de la magia, y que no es consciente de que tenemos algo maravilloso que es la cartomagia española de finales del siglo
XX, ¿no? Por un lado está esa necesidad de quererlo contar. Por otro lado está la propia, digamos, vivencia personal, de que uno tiene la fortuna de ser parte, de compartir con esos maestros que son los que, digamos, pusieron esos cimientos y ese auge de esa cartomagia. Además de todo eso, surge una anécdota muy curiosa, luego viene cómo contarlo, ¿no? O sea, la idea primero estaba la necesidad y luego cómo contar esto, ¿no? Ahí surgen varias casualidades, ¿no? Una de ellas la cuento siempre, es Gabriel Moreno y un encuentro maravilloso que tuve con él en la época en la que uno, cuando quedaba con alguien, tenía que ir, no había móviles para excusarse, ¿no? O sea, uno faltaba a una cita si tenía un accidente o estaba gravemente enfermo, ¿no? Y entonces yo quedé con Gabriel Moreno una tarde para charlar de magia, de las muchas que quedábamos ahí en un bar del Puente de Vallecas, y él vino, me dijo: Miguel, vengo porque he quedado contigo, pero me tengo que ir en menos de media hora porque he quedado para ver, tenía un compromiso ineludible con Carmen Linares y Pepe la Bichuela en un centro cultural de Vallecas. Por si no conocéis ahí en Chile, pues Carmen Linares y Pepe la Bichuela, bueno, Carmen Linares es una de las más grandes digamos, del cante, ¿no? Es una persona absolutamente maravillosa. Y Pepe la Bichuela es un tocador de guitarra fantástico. Entonces me dijo Gabriel: vente si quieres. Yo era un chaval jovencito, no tenía especial interés por el flamenco, pero digo, venga, pues te acompaño. Y me resultó muy curioso cómo Carmen Linares iba contando, antes de cada canción, qué fue lo que le motivó a ella a cantar aquella canción. Y hablaba de personajes que yo no conocía, de una prima suya, de un vecino suyo con nombre Julián Pérez. O sea, personas totalmente anónimas que según te lo iban contando te llegaba al corazón, ¿no? Te llegaba al alma. Y claro, y ahí es cuando uno dice, es que esta es la forma de contar la antología, ¿no? La antología son personajes que nadie conoce, más allá de, por ejemplo, un poco Juan Tamariz y Pepe Carroll, ¿no? Pero en general no les conoce, pero si yo los cuento desde el alma, desde esa pasión, quizá la gente lo interprete de otra manera. Y efectivamente así surgió un poco la forma de contarlo, y ya finalmente el último empujón me lo dio Ricky Jay, cuando vi su espectáculo en Nueva York de Ricky Jay y sus 52 ayudantes, ¿no? Aquello me dio la sensación de que además la antología debería ser algo teatral, algo montado de una manera especial, y que por ahí va el camino de contar esta historia. Entonces, bueno, más allá de un montón de detalles más ya del montaje, pero un poco ese conjunto de cosas que he contado es lo que a mí me hizo montar en la forma que tiene y digamos, en la manera que está contado ese espectáculo de antología. No sé si Ricardo te he contestado, pero vamos, es mucho más amplio. Luego ya cada juego, eso ya sería para horas y horas y horas de contar por qué está hecho cada juego de determinada manera, porque esta antología tiene una parte que yo cuento, que es la vida exterior, pero tiene tanto de importante todo lo que no se ve, pero que está ahí porque tiene que estar de alguna manera, y tiene mucho que ver la parte interna de la antología con también ese periodo, ¿no? No hago los juegos de una determinada manera, incluso técnicas de una determinada manera, porque surgieron en esa época, que muchas de ellas me ha costado horrores hacerlas, y algunas hay incluso técnicas mejores, pero no tiene que ir con esa técnica porque tiene mucho que ver también la parte interior con ese periodo, y lo he mantenido a pesar de la dificultad en algunos casos, ¿no? Bueno, yo soy a veces excesivamente puro en algunas cosas, y para mí la parte interna es tan importante como la parte externa, y por tanto ahí tiene que ir de esa manera. Algún día, si hay tiempo, lo contaré cada detalle de cada juego, porque hay cosas absolutamente increíbles y maravillosas, ¿no? Gracias, Ricardo. No, gracias. Un besazo, Ricardo. Igual, Miguel, un abrazo muy grande. Por ahí hay un tocayo mío que tiene una pregunta que yo creo que es muy buena, la estuvimos conversando. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí, todo bien. Perfecto. Saludos, Miguel. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Tú? Un placer. Un placer también. Mira, Miguel, la pregunta es la siguiente. Esto obviamente es desde tu experiencia profesional, ¿cierto? Y ¿Sí? Más de antes, yo creo. ¿Qué consejos tú podrías dar a los magos para ejecutar técnicas de alta dificultad? Porque normalmente nosotros los magos aprendemos y ensayamos muchas cosas que quedan solo para exponer
a otros magos, pero por ejemplo, no en público, no en rutinas, no en sesiones, por ejemplo, cosas de alta dificultad que nosotros trabajamos y al final nunca ver la luz, por miedo, por nervios. Bueno, no es fácil. Vamos a ver. Esto tiene mucho que ver con digamos, lo que me preguntas exactamente tiene mucho que ver con el ensayo. Es decir, cuando uno se plantea una técnica, pues tiene que, digamos, tiene de alguna forma que ver exactamente, analizar qué tipo de técnica es. Yo siempre procuro, cuando tengo una duda, suelo recurrir a Ascanio, ¿no? A esa mente tan privilegiada y analítica que tenía y la forma que tenía de definir, y siempre miro si el movimiento es falso o si el movimiento es oculto. En base a eso, uno tiene que priorizar inicialmente un enfoque de la técnica y otro enfoque de la técnica. Hay una primera fase, siempre, que es la más dura, que es la de la digital. Si estamos hablando de técnicas digitales, entiendo que tú me estás preguntando por técnicas manipulativas. Esa primera fase es muy complicada porque, primero, hay que leerla bien, hay que mirarla bien en el libro e intentar adaptarla a tu mano. Primero intentar hacerla como viene, aunque salga mal. Siempre despacio, siempre empezar despacio. Incluso cuando se habla de técnicas de velocidad como el salto, nunca hay que ensayar un salto deprisa, sino hay que ensayarlo despacio. Ver la técnica si encaja en tus manos, ¿no? Hay veces que hay técnicas que no... Hay pocas, ¿no? Pero hay técnicas que no encajan para tus manos, no valen porque tu mano es demasiado pequeña. Ver si encaja. Una vez que la técnica encaja, hay un proceso de repetición de la técnica. Pero aquí ya digo que hay que tener mucho cuidado para no adquirir malos vicios, porque si uno adquiere malos vicios son muy difíciles de quitar. O sea, uno no debe ir a tope con la técnica, sino que es como cuando uno hace un dibujo, digamos, sería el esbozo. Hay que hacer primero el esbozo del dibujo y hay que hacer el esbozo de la técnica, ver si realmente esa técnica tiene sentido, ver dónde la voy a utilizar, ver los ángulos, ver todo ese tipo de cosas, y a partir de ahí hay un periodo que es el de repetición. A partir de ahí, uno tiene que primero hacer una repetición de la técnica aislada del juego, porque la técnica luego cuando se incorpora al juego sufre muchas variaciones, ¿no? Pero inicialmente, hasta que la mano es capaz de hacerlas sin pensar. Por ejemplo, os puedo decir que durante el tiempo que yo he estado charlando con vosotros, yo estoy aquí con las cartas y yo no he parado de estar ensayando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que luego hay que intentar hacer es que la técnica se integre en ti. Es decir, la técnica es como un tocador de guitarra, ¿no? Un tocador de guitarra primero aprende a poner las teclas, aprender las notas, hasta que se olvida. Y lo que en realidad luego ya sale es la música, ¿no? Y solo en el momento en el que la música sale sola de los dedos es cuando uno puede interpretar artísticamente. Y ahí viene la parte esa que hemos dicho de los nervios, ¿no? Los nervios son difíciles de controlar. Los nervios es algo muy subjetivo de cada persona. Lo que sí es evidente es que siempre habrá nervios, o es más probable que haya nervios si no hay suficiente ensayo. Por tanto, la madre del cordero de la técnica es la repetición. Es muy importante repetir en determinadas situaciones. Por ejemplo, yo me gusta mucho ensayar, sobre todo cuando son movimientos ocultos, fundamentalmente los movimientos ocultos, ensayar mientras hago otra cosa. Por ejemplo, mientras veo la televisión, mientras charlo con los amigos, mientras estoy viendo una película, mientras estoy ahora charlando con vosotros. ¿Por qué? Porque eso me permite disociar mi cabeza y mi expresión de las manos, ¿no? Porque al final esto es como cuando uno... Y es verdad que muchas veces dices, yo soy incapaz, pero yo siempre digo lo mismo. Las técnicas, en general, el 95, el 90 o el 85% de las técnicas cartomágicas, al menos, son más sencillas que otras cosas que ya hacemos complejas, como escribir, ¿no? Escribir, se aprende a escribir haciendo muchas caligrafías hasta que la mano va sola, ¿no? Por tanto, escribir es más difícil que muchas técnicas, ¿no? Hay que automatizar el movimiento como cuando uno conduce. Cuando uno conduce al principio son 17 cosas que tiene que estar tu cabeza pendiente. Cuando ya has aprendido a conducir, tu cabeza prácticamente no más que está pendiente de pequeñas eventualidades de lo que hay ahí, pero puedes mantener una conversación, escuchar la música perfectamente, porque tus manos van a hacer todo lo demás. Los nervios se quitan con ensayo. Y Ascanio hacía una cosa que está muy interesante, yo lo utilizo mucho, y es hay que tratar de buscar también perder miedo al error. El miedo al fallo es uno de los grandes
lacras, ¿no?, de los magos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando fallamos? Sobre todo cuando estáis empezando o cuando estamos empezando, ¿no? Hay que mentalizarse de que el fallo no existe, ¿no? O sea, si una cosa está bien ensayada, claro que es susceptible de fallar, puede fallar. Pero en principio el fallo hay que pensar que no existe, que si algo sale mal, simplemente lo retiramos, no decimos nada o intentamos, ya según nuestra experiencia, cambiar el final del juego, ¿verdad? Pero no disculparte, ay, perdón, estar nervioso. Eso no tiene cabida. Entonces hay que pensar así para que realmente se te quite el miedo. Mira, me decía una vez Miguel Muñoz, que conocéis el Gran Premio Thyssen, que tiene el número tan maravilloso de las bolas, ¿no? Él me decía que cómo hacía yo para, si me tiro a lo mejor 3 meses sin hacer la antología en público y tengo que hacer una mezcla perfecta en mesa, ¿cómo hago yo, aunque estés ensayando en casa, ese primer día que sales delante del público, ¿no? Que él siempre tiene un pequeño miedo a que le falle la técnica. Siempre dice, aunque yo tengo ese pequeño miedo. Y yo le decía, digo, mira, Miguel, tienes que pensar que el miedo es lo que te puede hacer fallar. Eso es lo que te puede hacer fallar, el miedo. Otra cosa es que no hayas ensayado. Eso es otro problema, ¿eh? Entonces, las cosas tienen que estar bien en privado. Y luego pensar que el miedo lo único que te puede hacer es que te va a facilitar el fallo. Por tanto, el miedo hay que quitárselo con la tranquilidad de saber que lo sabes hacer bien, que no tienes problema, y luego buscar juegos, como decía Ascanio, de arte menor, ¿no? Es decir, hacer un pequeño juego en el que no sea muy crítico el uso de la técnica y que simplemente si el juego no sale, pues lo retiras, no dices nada y sigues con el siguiente, ¿vale? Buscarte juegos ensayo, ¿no?, para público, con gente de confianza, aunque la gente de confianza a veces es peor, ¿no? Porque la gente de confianza es más maligna en ese sentido, ¿no? La gente de confianza te está mirando las manos, no es público que no sirve demasiado, ¿no? Tienes que tener, cuando digo gente de confianza me refiero a gente de confianza para ensayar. Yo tengo personas con las que sé que puedo ensayar porque sé cómo me van a mirar esa técnica. Grabarte en vídeo también, eso viene bien. En fin, no sé si he contestado, son muchísimas cosas, pero lo fundamental es pensar que el miedo, después del gran ensayo, el miedo solo va a hacer que sea más fácil el fallo. Por tanto, olvídate del miedo y simplemente ensaya bien. Esto es como cuando vas a un examen y te has estudiado todo. No hay problema. Sabes que caiga lo que caiga, lo vas a acertar. Pablo, ¿te sirvió la respuesta? Sí, perfecto. Más claro que el agua. Muy bien. Excelente. Hay algo que yo creo que muchos hacemos y no nos damos cuenta y nunca nos damos el tiempo, bajamos del mundo y no ponemos los pies sobre la tierra, y es preguntarnos el por qué hacemos magia. Oye, solo una cosa, yo me estoy viendo, ahora viéndome a mí no te veo a ti, ¿eso es así? Sí, yo lo dejé así, tranquilo. Ah, vale, perfecto. Sí. Perfecto, Es que no creo que me quieran ver a mí, así que... No, vale, está bien. A lo que iba es que Sí. dentro de este mundo y dentro de todo lo que dijimos, nunca nos paramos a preguntarnos el por qué hacemos las cosas. Ascanio decía que la sesión de magia es un gran acto de amor. Claro. Y nosotros no nos detenemos a preguntarnos por qué hacemos magia o por qué hacemos la magia que hacemos. No sé si nos puedes comentar un poquito de tu perspectiva. Sí, bueno, yo además hace muchos años en la circular de la Escuela Mágica de Madrid precisamente publiqué un artículo en ese sentido, ¿no? Claro, yo hablo por mí, ¿no? Cada persona tendrá su motivación. Entiendo que hay personas que les sirve de entretenimiento, de distracción, ya está, es suficiente, ¿no? O sea, es una afición tan bella, tan amplia, que permite tantos matices que cada persona encaja. Eso sí, a mí lo que sí me gusta, porque a lo mejor lo he mamado de mis maestros, ¿no?, es que aquella persona que se introduce en el mundo de la magia la trate con cariño, ¿no? La trate con cariño, más allá de que la trate con más o menos profundidad, más allá que él pretenda ensayar más o menos, pero que la trate con cariño, ¿no? Y yo en concreto, en mi caso, siempre estoy, siempre digo que tengo que, cada vez que hago un juego, y ese juego entra en mi repertorio, de alguna forma ese juego tengo que tener una relación personal con él. Tiene que haber una historia que me haga
sentirme identificado con él, que sea algo mío, ¿no? No soy muy de reproducir los juegos como los hacen los demás, me gusta estudiarlos, me gusta analizarlos, pero me gusta buscar una relación personal. A veces de repente encuentras la magia en una presentación, ¿no? O de repente ha habido un movimiento bello que has podido introducir y que gracias a él se te ha abierto un camino en ese juego, una forma de contar las cosas, ¿no? Tiene que haber algo siempre de relación personal. Más allá de la pasión, incluso por la magia, yo además en los juegos tengo que tener una especie de relación personal con cada juego, ¿no? No me atrevo a hacer un juego... mira, voy a poner un ejemplo para que me entendáis. Cuando hice en mi época, cuando yo empezaba, cuando esto que hablábamos antes de crochet y todo esto, pues un muy amigo personal era Pepe Carroll, ¿no? Y Pepe Carroll había un juego que es uno de sus sellos de identidad, que es el Sweet Apparition, ¿no? La aparición del palo, de Pepe Carroll, ¿no? Pues yo en mi vida se me había ocurrido, jamás de los jamases, entrar. Para mí era un juego tan de Pepe, tan personal de Pepe, y le conocía, a lo mejor si no lo hubiese conocido, a lo mejor si llega a ser Pepe Carroll una persona que murió en el año 1950, pues lo hubiese acometido. Pero yo veía a Pepe hacer ese juego y digo, ese juego es suyo, es de él, no puedo meterme. Solo cuando ya falleció y cuando tuve que rendirle homenaje en la antología, decidí, dentro de los juegos que podía hacer de Pepe Carroll, meterme con el juego. Y además intenté cambiarle todo lo más posible, precisamente para no tratar de hacer lo que hacía Pepe, sino rendirle un homenaje. Eso cuesta mucho, ¿no? Eso a veces cuesta mucho. Pero sí es verdad que yo los juegos tengo que tener una relación personal con ellos. Por eso a mí me gusta mucho descubrir los juegos en los libros, ¿no? Este desgraciado confinamiento del coronavirus lo que sí me está permitiendo es tener tiempo para leer cosas que tenía pendiente, ¿no? Y a veces uno le revienta la cabeza porque me parece mentira, es que te metes con un libro y es que hay tantas cosas que no hace nadie tan maravillosas que digo, voy a parar porque me está dando estrés, ¿no? De encontrar cosas tan bellas que no hace nadie y que son preciosas, ¿no? Y dice, bueno, voy a parar porque si no me salgo de lo que tengo que hacer para el nuevo espectáculo, ¿no? Es decir, yo tengo que tener una relación personal con el libro y esa es mi motivación, con el juego, y esa es por la razón por la que lo hago. Tiene que haber alguna motivación personal, alguna relación con ese juego, tengo que tenerla, ¿no? Eso es un poco... No sé si te contesto con esto. Sí, hablo en mi caso particular, ¿no? Sí, te preguntaba porque yo comparto mucho ese mismo pensamiento. Aquí está otro, no sé si estará por ahí Andrés. Sí, aquí estoy. Ahí está. Hombre, Andrés. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de verte. Igual, lo mismo digo. Bueno, tengo una preguntita que tiene que ver con cómo nos conocimos nosotros, pero basada en el sentido de lo técnico, porque va ligado un poquito igual a lo que te preguntó Pablo Otuán antes, porque claro, ya te preguntó cómo ensayabas, ¿no? Cómo era el ensayo de técnica. Yo quiero llevar esa pregunta a otro aspecto que es que tú ensayas las técnicas integradas en un efecto, o primero las ¿cómo se podría decir? Las dominas aparte y luego las metes, por así decir, en algún juego. ¿Esto por qué? Porque me imagino que eso también debe cambiar bastante, lo mismo que tú hablabas, recién, ¿no? de cómo uno consigue el efecto, ¿no? Te pregunto porque cuando nosotros nos conocimos fue por el 2010 cuando te escribí por recomendación de Pablo Sanata por el tema de la mezcla perfecta, ¿no? De que tienes algunos tips y todo eso. Y obviamente después leyendo tu libro, ahí tú también hablas sobre el ensayo de la técnica en el sentido de ensayarla por sobre lo que uno necesita a la hora de ocuparla en público, ¿no? Entonces me acuerdo que para la mezcla perfecta en particular, a mí se me ocurrió en esa época ensayar la técnica con una baraja biselada, ¿no? Lo cual eventualmente me hacía hacer con los pulgares mucha más fuerza, porque obviamente se me iban 2 a 2 en vez de 1 a 1. Entonces, pues, obviamente, cuando agarraba una baraja normal, eso era mucho más simple, ¿no? Entonces, esa es la preguntita. Primero, ¿cómo ensayas si dentro de la técnica, dentro de un juego o aislada? Y después, ¿cómo decides cuál? Bueno, claro, vamos a ver. Cuando decía al principio al anterior compañero vuestro, cuando preguntaba a Pablo, me parece que era,
Sobre el ensayo, claro, cada técnica tiene sus peculiaridades. Es muy complicado generalizar para todas las técnicas. Por ejemplo, en el caso de la mezcla perfecta, lógicamente va a depender mucho primero hay una parte, digamos, que hay que pasar por ella, ¿no? Que es el ensayo puro y duro de la técnica, y ahí se puede utilizar las mismas técnicas que se utilizan, por ejemplo, en entrenamiento deportivo, ¿no? Que en eso también se basa mucho. Es decir, cuando una persona va a practicar voleibol y tiene que saltar, durante los entrenamientos se ponen lastres en la cintura, ¿no? Pesas en la cintura para potenciar las piernas, siempre con cuidado para no lesionarse. Por tanto, lo que tú dices, efectivamente, yo, por ejemplo, cuando estaba enseñando el salto, pues lo hacía en vez de con una baraja, con 2 barajas, ¿no? Con 104 cartas, en vez de ¿por qué? Porque hay una parte muscular, hay una parte física que lógicamente tiene uno que pasar por ella, ¿no? Si es que te decides por una técnica que requiere eso, ¿no? Claro, es como las dadas, ¿no? Tienes que empujar 2 cartas o tienes que empujar 3 cartas, ¿eh? Hay una parte física. Y siempre digo que si doy un consejo general es hacerlo siempre muy despacio. O sea, nunca ir a la velocidad. Digamos, para hacer prestidigitación, la mejor solución es hacerlo lento, ¿no? Siempre hacerlo lento, hacerlo lento. Una vez conseguido eso, cuando la técnica está dominada, lo que tienes en realidad es lo que yo llamo como un esquema técnico, es decir, lo que tienes en realidad es una herramienta que luego hay que encajarla. Pero no solamente tienes que encajar la técnica, sino que los propios efectos, una desaparición, un pintaje, un cambio, un volteo, que a veces no son cosas técnicas en sí, sino los propios efectos, son también herramientas que hay que encajar luego en un juego. Y a la hora de construir el juego, viene otro proceso en el cual se tienen que combinar. Es lo difícil, la construcción de la vida exterior y la vida interior, y ese acoplamiento que tiene que haber tan complejo, tan complicado, en el que en un momento determinado van a ir las técnicas, y las técnicas van a ir metidas en función de los movimientos, de la parte estética, que es muy importante, de cómo va. Por ejemplo, hay técnicas que en función de la estética del juego funcionan o no funcionan, con independencia de la propia técnica en sí, ¿no? Por tanto, la propia estética del juego, la propia forma de mostrarse, va a permitir también introducir una técnica u otra. Por eso es muy importante tener un bagaje técnico amplio, ¿no? Porque a veces hay técnicas, hay piezas que encajan mejor. A veces uno tiene 7 interruptores para poner en la pared y el interruptor que tiene que poner es exactamente uno que es el que encaja con el resto del mobiliario, ¿no? Y los otros los deja en el cajón y ya los pondrá en otra habitación, ¿no? Es decir, es bueno tener para una misma utilidad, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere forzar una carta, es que no quiero hablar mucho de técnicas, no sé si hay muchos magos o no magos, pero bueno, si uno tiene que forzar una carta, lo bueno es tener un montón de forzajes en ese archivo de técnicas para utilizar el idóneo, o bien por razones, digamos, de idoneidad, es decir, de puramente idóneo, o bien por razones emotivas, ¿no? Porque tú dices, no, yo es que este juego se lo quiero dedicar a mi amigo, no sé qué, y él me enseñó este forzaje y va a ir con este forzaje sí o sí, porque hay una cuestión de peso que es la parte emotiva de ese juego y tú lo haces prevalecer. Al final el artista decide cómo monta las piezas, cómo monta todo para mostrarlo al público, ¿no? Por tanto, esa segunda parte, que es el engranaje, digamos, de la técnica en el juego, eso es un estudio particularizado de cada una de los juegos, ¿no? Es muy complicado. Depende si tienes regazo o no tienes regazo, si estás de pie, si estás verticalizado, si no estás verticalizado. Hay un montón de baremos, ¿no? Por tanto, lo mejor es tener muchas herramientas. Hay gente que se obceca en meter técnicas sí o sí. Bueno, ya está. Eso le obligará a dar vueltas en otro sentido y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que facilita mucho expresar magia si tienes un bagaje técnico amplio, dominado, que luego te permitirá utilizar. Ojo, cuando hablo de bagaje técnico me refiero tanto a las técnicas manipulativas como a los principios matemáticos, a los principios de construcción, desde la parte del principio de uno por delante, en fin, principios de cobertura que existen en construcción. Es decir, todo aquello que tú tengas lo tendrás luego que aplicar al juego. Y además luego la presentación también es muy importante, porque a veces la presentación te va a permitir introducir una técnica y no otra, ¿no? En fin, al final es un arte complejo, por eso decía, y casi siempre inacabado, ¿no? Casi siempre inacabado porque es muy difícil. La magia es difícil, la magia es muy difícil. Y por eso es tan bella, ¿no? Porque es muy difícil. Pero bueno, es así, ¿no? Hacer buena magia es muy difícil. No pasa nada. Eso es lo motivante, ¿no? Yo creo que si la magia se acabase
en los 10 juegos automáticos que hace todo el mundo, yo ya me habría retirado de esta bendita afición, porque me aburriría segurísimo, ¿no? Oye, Miguel, aquí también Dime. hay otra persona que te quiere hacer una consulta, que es Antonio, que Muy bien. gracias a él pudimos llegar a contactarte un poco. Antonio, ¿estás por ahí? Acá estoy. Ah, ¿Me ya. escuchan? Sí, sí. ¿Qué pasa, Antonio? Un abrazo. Un abrazo, Miguel. Ya, ¿Cómo va? voy a hacer la pregunta en base a las dos cosas que a mí también me gustan en la magia. Voy a hacerlas bien cortitas, pero son dos temas. Temas de libros Ajá. y temas de la construcción en la magia, que es otro tema que a mí también me encuentro que es muy poco hablado y muy interesante de conocer también un mago por cómo construye magia. Entonces voy a la primera y voy a tomar algo que comentaste tú, que son temas de casual nomás, de cuál fue el último libro que leíste o que estás leyendo. Eso, primero. Bueno, pues mira, si te muestro a mi espalda ahora mismo lo que tengo entre manos, no, estoy con ellos, ¿eh? Epa, el de Forte, sí. Estoy con ese y luego estoy con un libro maravilloso también de Aronson que se llama, aquí está, se llama Art Deco, Uh-huh. de Aronson, que tiene ideas interesantísimas, sobre todo de temas de baraja mnemónica, principios matemáticos. Me gusta, es un poco para que vean, me gustan las dos cosas, ¿no? Me gusta la parte técnica, pero también a la hora de construir tienes que tener todas las herramientas. A veces una situación, un principio matemático te permite introducir un matiz en el juego que lo hace imposible, ¿no? Y eso hay que hacerlo, claro. Genial. A todo esto están preguntando justamente el último libro que mencionaste, que es el de Simon Aronson, Art Deco, ¿no es cierto? Sí, mira, está aquí. A ver, ¿dónde lo tengo? Si no te saques las manos para No, hacerlo, que se te puede salir volando el no, micrófono. es que mira, es el de Elder también, que le tengo aquí, el de Elder. Es que son los últimos que tenía, y este es Art Deco. Ajá. Claro, usa un juego de palabras con el Art Deco, con el Art Deco. Eso es. Genial. Ese es nuevo, ¿no? Este lleva poquito tiempo, sí. Poquito tiempo. Y Genial. luego otro libro interesante de Alfredo. ¿Eso? Este es de Alfredo, un mago mexicano de Fénix. Un libro interesante, un mago muy interesante que conocí en Madrid hace poco, esta Navidad, o no sé, cuando estuve en una gira de conferencias, y ha sacado este libro muy interesante también. Genial. Y voy a la segunda pregunta rápidamente, y ahí está un poquito más para alargarse, pero la pregunta general es, claro, ¿cómo construye Miguel Gómez magia? Pero para eso incluso quizás es más interesante explorar un poquito qué magos, qué libros y qué juegos acudes tú, o qué juegos acudiste, qué magos, a qué libros y a qué juegos acudiste en tu carrera mágica que para ti son buenos constructores. Eso. Bueno, a ver, es que más. sí, es muy complicado, ¿no? Porque yo voy a decir lo que yo creo, porque uno no tiene claro. Al final es un conjunto de cosas. La magia es un arte excesivamente complejo y excesivamente poco concreto, ¿no? Como para saber exactamente uno por qué hace las cosas, ¿no? Yo tengo, lógicamente, una formación ascaniana desde el punto de vista de que fue mi maestro directo, y además tuve la gran fortuna de que era una persona que nos permitió a una generación de magos sentar unas bases sólidas en las que apoyarnos a la hora de poder tanto analizar un juego, que eso es muy importante, saber analizar un juego, algo que te gusta, que te satisface, saber analizar por qué está tan bien hecho, por qué está tan bien, y por otro lado, no solamente para analizar, sino para construir. Por tanto, yo creo que lo más interesante, siempre, bajo mi punto de vista, es recurrir, sobre todo a las personas nuevas que no conozcamos, recurrir a Arturo Ascanio. Arturo Ascanio fue una persona con una mente privilegiada para ser capaz de concretar, definir de forma sencilla que casi todo el mundo entienda, porque uno de los problemas que tiene la teoría, bajo mi humilde opinión, es que si es excesivamente compleja la teoría, pues está muy bien para los mega expertos teóricos, pero no sirve para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, lo difícil de la teoría es saber contarla de forma que la entienda la gente. Y eso es un gran problema porque no hay tanta. Hay gente con muy buenas ideas, con muy buena forma de hacer, que construye muy bien, pero no sabe contarlo.
Y nos pasa a todos, es muy difícil, muy difícil. Por tanto, los primeros libros que yo recomiendo fundamentalmente son los de Ascanio. Si podéis recurrir a los primeros libros de Ascanio, digamos, tenéis acceso a los libros en Canutillo, un poquito mejor porque él, digamos, lo fue dosificando un poco más, pero si no, pues lo tenéis todo condensado maravillosamente en los libros de páginas que escribió Echeverry, sobre todo el primero, que es el de la concepción estructural de la magia, porque ahí, digamos, estaría toda su teoría. Además de eso, pues si conseguís algún vídeo que existe por ahí en el underground, vídeos de Ascanio, de sus conferencias, está muy bien porque ahí él te hace ver de cada principio los ejemplos, ¿no? Yo, por ejemplo, en la Universidad del Escorial doy una de las asignaturas que doy, una de las clases que doy es una clase de Ascanio, sobre Ascanio, claro, que la he tenido que condensar en 4 horas, ¿no? Que es complicadísimo, ¿no? Y entonces, cuando tuve que hacer ese análisis de qué es lo que hago, qué pongo, ¿no? ¿Qué pongo de Ascanio para que en 4 horas la gente entienda cómo se construye un juego? Pues, bajo mi punto de vista, hay que ir al origen, ¿no? Para mí, el artículo fundamental es la concepción de la atmósfera mágica. Yo creo que se fue, que sabéis que eso vino de la sensación que Capps le causó a Ascanio y cómo el sub fue capaz de analizar esa, por su mente privilegiada, su gran mente privilegiada y sus estudios, digamos, de abogacía, que era capaz de concretar, de hacer concreto lo abstracto, ¿no? Con esa mente maravillosa, pues fue capaz de definir los aspectos que hacían que la atmósfera mágica, cómo se crea la atmósfera mágica, esa sensación de que la trampa no existe. Para mí ese es uno de los referentes, cada vez que tengo alguna duda, aunque es un artículo muy antiguo, y que se le ha dado 1000 vueltas, gente que mete teoría para acá, yo me meto con otras cosas, cuando me lío, me voy ahí. Y lo dice muy claro, es muy sencillito de entender, muy claro, y pone negro sobre blanco, y yo creo que con eso avanzas, ¿no? Luego hay otra parte muy bonita, que es análisis de un juego, que es otra conferencia maravillosa de Ascanio, y todo eso de la parte de la construcción, sobre todo de la parte de la construcción desde el punto de vista de la cobertura. Fijaos que Ascanio lo que vino en ese momento lo que hizo él fue en aquel momento poner encima de la mesa cuál era el problema que tenía la magia, según su opinión, que era que la magia se notaba la trampa, y volcó casi todo su trabajo en el análisis de esa cobertura, esa forma de hacer para que no se sospeche la magia, y yo creo que esos son buenos libros, ¿no? Luego sobre libros luego el resto es muy complicado. Yo lo que suelo hacer es ver mucha magia, toda la que puedo, de buenos magos, sobre todo actuaciones en público, no solamente de magia, sino de buenos espectáculos, ¿no? Eso te ayuda mucho a la parte de la construcción. Hay una parte muy interesante que es la parte, digamos, de la construcción del espectáculo. Yo, desde hace unos años, sobre todo desde que monté Grada Mágica, pero ya de antes lo tenía porque mi idea de la antología es anterior, concibo la magia no como la unidad mágica, no como el juego, sino como la unidad interpretativa que yo tengo que hacer, ¿no? Es decir, si yo tengo mi trabajo va a ser hacer magia durante 1 hora, mi estructura mágica, la que pienso, es de 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y 10. Si yo tuviese que trabajar en una sala solamente 15 minutos, pensaría espectáculos de 15 minutos. Esa es la razón por la que muchos magos tienen su número de concurso, ¿no? Como los números de concurso duran 10 minutos, pues tienen montado un numerito con una cierta unidad de 10 minutos porque tuvo una exigencia personal que fue concursar. Pero yo creo que eso hay que pensarlo en general. Y ahí es donde viene el problema. El problema viene que a la hora de estructurar una sesión, la mayoría de los magos recurrimos a un esquema clásico básico que es yo creo que es el del stand-up comedy, que es pues una secuencia de juegos más o menos con una hilazón o bien de continuidad de charla o bien de sacar a espectadores y contarles y interactuar con ellos, una interacción con los espectadores. Sobre todo estoy hablando de la magia de cerca o interactiva, ¿no? Y con un final más o menos impactante, ¿no? Pero ese es un esquema que funciona muy bien, pero es excesivamente simple en el sentido de que casi la mayoría de los magos trabajan ese esquema, ¿no? Yo creo que se pueden trabajar otros esquemas, otras formas de contar las cosas que te transmitan no solamente digamos, ese espectáculo interactivo sin más con el espectador que participa y ve cosas imposibles, sino contar
más cosas, ¿no? Por ejemplo, la antología pretende un poquito de una forma muy sencilla, ¿no? Al final es un poco autobiográfico y bueno, lo que no lo he visto no quiero decir para nada, pero y al final es un cuento, una cosa que surge al final, ¿no? Que es muy emotiva y tal, que no la quiero contar, pues si alguno no lo ha visto, pero bueno, yo lo hice desde la más absoluta ignorancia de cómo montar guiones de magia, ¿no? Y surgió así y me llevó mucho trabajo. Y entonces, yo creo que lo importante es que surjan guionistas de magia, ¿no? O sea, es decir, lo que faltan ahora, en mi opinión, son personas que sean capaces de crear buenos guiones de espectáculos mágicos. Ya hay algunos magos que lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, aquí en España tenemos la bendición de uno de los magos más maravillosos que yo conozco, que es José Martínez. Tiene su hermana guionista y él ya ha montado, tiene un espectáculo que lo hace en Grada que se llama Ella, que eso es una maravilla absoluta de la magia. Está montando ahora otro. Ricardo Rodríguez, que tenéis ahí, tiene un espectáculo maravilloso, ¿no? El espectáculo suyo, que también tiene un sentido de la unidad y de transmitir, de contar algo, pero en el sentido de la unidad, ¿no? De la unidad del espectáculo, no de cada juego. Cada juego es una pieza, ¿no? Y yo creo que por ejemplo, y otra persona que está trabajando mucho en ese sentido es Elder Guimaraes, ¿no? Elder está montando bastantes espectáculos ahora desde ese punto de vista, montando la unidad del mágica, el show de hora y cuarto, y no es una secuencia de un juego tras otro solamente, sino que además tiene digamos, un sentido mágico global, que eso es algo muy bonito. Yo creo que por ahí falta bastante gente que se ponga a trabajar. Los magos de magia de cerca, por cuestiones presupuestarias, nos toca hacer todo y en todo no podemos ser buenos, por tanto, hay que ser en eso, hay que ver si hay gente que se anima y monta guiones mágicos bonitos y historias bonitas que se pueden versionar, igual que novelas que se versionan para el cine, pues que haya gente que escriba cosas que se versionen para shows de magia. Yo creo que por ahí iría el camino, que con esto, por eso digo, con esto no te respondo, porque es que no existe una base sólida para montar estos tipos de espectáculos. Tenemos una que funciona, que es la que usa casi todo el mundo, pero el resto nos queda mucho por recorrer, por tanto eso es bueno, o sea, eso es normal, eso es bueno, nos queda por recorrer y estamos nosotros somos los que vamos a poner las piedras, o sea, que eso está muy bien, vamos a abrir ese camino que está muy bien, muy bien. Y a mí es así como me gusta pensar, sí. Miguel, mira, antes de pasar a otras preguntas que tiene la gente, hay un tema que generalmente los profanos le dicen al mago cuando lo ven es qué habilidoso, qué habilidad que tienes con las manos. Pero hay una línea que separa la habilidad de la técnica. Están orientadas a aspectos distintos, Claro. distintos en la construcción de la magia, a esos puntos. Uno va hacia un lado y el otro va hacia, obviamente, el otro. No sé si nos puedes comentar un poquito de eso. Sí, vamos a ver. Ahí hay una doble cuestión. Cuando el espectador te dice qué hábil eres, yo ya ahora que llevo tanto tiempo trabajando con público seguido, ¿no? Casi todo, pues, últimamente en los últimos 5 o 6 años, ¿no? He estado prácticamente son 2 veces por semana, más o menos, haciendo shows en público. Hay una parte que no tienen un lenguaje para expresar, no saben cómo expresar lo que les ha gustado, lo que han visto. Entonces, una de las formas que tienen de alabar o halagarte es decirte qué hábil eres, ¿no? O no te he pillado ni un truco, ¿no? O sea, pero te lo dicen con una sonrisa, pero en muchos casos no es porque ellos hayan ido a pillar el truco, sino porque piensan que esa es la función del espectador, ¿no? Y si consigues que no te pillen, pues él se da por satisfecho y entonces te va a ti y te dice, esa es una cuestión. Otra cuestión es cuando te dicen que hábil eres, porque todo lo que tú haces transmite habilidad de manos. Hay casos en los que es pretendido, por ejemplo, cuando tú haces un juego muchas veces de demostración de trampas de póker, ¿no? Pues hay una serie hay una estética de mesa de juego, de movimientos bellos, veloces de cortes, de forma de mezclar, de forma de repartir, que tienen una habilidad en sí misma, ¿no? Por tanto, ahí, claro, ahí hay una habilidad metida en la propia presentación, ¿no? Luego hay otra cosa que es
pues hacer las cosas con una entre comillas, transmitir, no torpeza de que se vea, sino transmitir demasiado que hay trampas aunque no se noten. Eso es lo que Ascanio decía que rompe la atmósfera mágica, ¿no? Porque ahí sí que no es pretendido, no hay una parte estética, sino que lo que está viendo es que hay sospechas por parte del espectador y aún así te las alaba, porque dice, mira, no te he pillado, qué hábil eres porque estoy viendo que haces cosas pero no las veo, ¿no? Esa parte es negativa, esa sí esa ahí hay un problema muy grande, ¿no? Porque ahí el espectador está absolutamente convencido de que en ese momento hiciste la trampa, ¿no? En los otros dos hay que tener cuidado cómo manejarlos, ¿no? Y sobre todo hay que ver cómo hace uno para realmente, dentro de la construcción del juego, que aunque te digan qué hábil eres, realmente su cabeza diga, no, bueno, te lo digo, pero es imposible lo que ha pasado ni con habilidad, ¿no? Ese es un poco... y ahí está, digamos, la parte de construir el juego, de elegir bien el método. Todo eso es, claro, eso es un trabajo tuyo, ¿no? Claro, lo pretendido de la habilidad externa depende de lo que tú quieras. Si tú pretendes que se vean, como ahora está muy de moda el cardistry y todo esto, porque hay una cosa estética que tú quieres incorporar, eso no es malo, tiene sus peligros, pero bueno, es pretendido y en principio podría funcionar. Ahora, cuando la gente en realidad lo que está viendo son cosas raras, rápidas, veloces, que no llega a apreciar lo que es, pero sospecha, aunque te alaben diciendo, jolín, qué hábil eres, pero en realidad están sospechando de la trampa, ¿no? Eso, ahí hay un problema, ahí hay que pulir más, ahí faltan cosas, ahí hay cosas que están mal hechas. Genial. Dentro de todos los escenarios en los cuales tú te has presentado, hay uno que quizás la mayoría quisiera llegar, que es el Castillo Mágico en Estados Unidos. Ajá. Y por ahí yo estuve leyendo que hay una anécdota muy interesante con Herb Sarrow. Ah, bueno, sí. Me pasó una cosa muy curiosa. Yo cuando fui al castillo, fijaos, tenía un número más o menos que pretendí montar para un congreso, pero al final metí la pata porque quería meter muchas cosas en 10 minutos y entonces iba todo aquello muy deprisa y no funcionaba, y de repente ya me relajé y dije, bueno, me olvido de este número para un concurso y lo dejo porque además el número tal cual estaba montado no podía quitar nada, ¿no? Si quitaba una pieza, aquello se iba un poco, ¿no? Y fue un número que monté, que de hecho es el número que hago de final de la antología. Ese número lo que hice fue incorporar un montón de ideas particulares mías propias, muchas técnicas mías, ideas mías, muchas cosas particulares, pues intenté condensarlas todas en un número, pues como esa cosa que le da a uno de hacer de repente como reto, ¿no? No tenía más pretensión que intentar aglutinar dentro de... Y todo aquello encajarlo con una historia, ¿no? Por tanto, lo que sí había era mucho material inédito, muchas cosas que muchos magos no conocían, ¿no? Y luego además una rutina que la tuve que montar en inglés con todo el problema que aquello conlleva, porque yo no me manejo en inglés, me la aprendí de memoria en inglés y tal. Entonces vino a vernos Herb Sarrow, y allí en el Castillo Mágico hay una cosa muy curiosa, por lo menos cuando estuve yo, no sé ahora si es igual, y es que los magos van a ver a otros magos, pero por cortesía no repiten, porque repetir, ir a ver a otro mago, da la sensación de que lo que quieres es ya ir a pillarle, a copiarle, ¿eh? Claro. Por tanto, en general, uno viene a verte, y porque yo me acuerdo con algunos magos, con Alfonso, ¿no?, que es uno de los anfitriones de los hispanos, ahí Alfonso Aceituno, decía, ¿por qué no vienes? No, yo voy a ir a verte mejor el jueves, que ya tienes todo rodado, y te voy a ver el jueves por la tarde. ¿Pero por qué no? No. ¿Y tú por qué? Porque irte a ver más de una vez es un poco una falta de respeto, ¿no? Y entonces vino a verme Sarrow con su mujer. Y su mujer, yo no lo sabía, ¿no?, pero aparentemente, pues imagínate una mujer ya, no sé, en aquella época tendría 80 años o 80 años, mujer está harta de ver magia y sobre todo cartomagia. Y entonces, bueno, cuando acabó la actuación vino Sarrow a felicitarme, además tengo una foto con él hecha allí de aquel momento, y me dijo, oye Miguel, mira, te queremos hacer una cosa, es que mi mujer hacía mucho que no le impactaba tanto un espectáculo de magia y te quiere volver a ver, no te lo tomes a mal, me dijo él, ¿no? Pero es que lo quiere volver a ver. Y no podemos volver mañana porque nos volvemos, porque él vino a vernos desde New Jersey, donde vive él, ¿no? Y le dije, vamos a ver, no solamente eso, digo, es que para mí eso es un halago, que se quede aquí todo lo que quiera, que para mí eso es el mayor halago que puede haber, es que la mujer de un mago, no el mago, que la mujer, que lo que estoy diciendo no es baladí, ¿eh?
O sea, porque yo tengo mujer y yo sé que mi mujer, para que le guste un mago, o sea, que me diga, quiero volver a ver a este mago, o sea, son más críticas, porque o sea, entonces yo a mí eso, como yo lo sabía, pues, tengo mi pareja y sé lo que es eso, entonces cuando me dijo eso, para mí eso a mí es uno de los mayores halagos que he tenido en mi vida por parte de la mujer de Zarro, claro, que Zarro sé que le gustó y le encantó, pero eso vino de su parte, para mí fue, bueno, más. Oye, me dicen por ahí que Sarro usó a su esposa como excusa para volver a verte. Eso también puede ser, ¿no? No, Oye, bueno, no lo sé, pero de luego ella luego me vino y me dio una sensación muy sincera, ¿no? La sensación de ella fue muy sincera y lo mismo fue algo que utilizó Zarro. Bueno, Zarro, ¿sabes lo que pasa? Zarro es un mago, yo le tenía mucho cariño, ¿no? Zarro es un mago de los que se denominan el grupo de los secreteros, ¿no? De los que apenas cuentan nada, son de ese grupo que se juntaban con Ricky Jay, en los que también está metido pues algunos magos de ahora, ¿no? Por ejemplo, está también metido ahí Michael Weber, y sobre todo uno de los que más es Percy Diaconis, ¿no? Y tal. Entonces, y curiosamente yo con todos ellos me llevo muy bien, me he llevado muy bien porque yo no sé si porque han visto en mí, como yo no me prodigo mucho demasiado por los medios, ellos deben tener la sensación de que yo soy también un poco así, un poco underground, y, y entonces cada vez que hemos coincidido, y en concreto, por ejemplo, con Michael Weber y con Percy Diaconis, por ejemplo, que apenas se deja ver con nadie, pues bueno, yo tengo más o menos contacto y bueno, y son magos que admiro, quiero y que además me parecen fantásticos y maravillosos, ¿no? Son de esa especie que no debería extinguirse nunca, que es el mago que cuida el misterio de la magia, ¿no? Que lo cuida enormemente, por lo menos una parte, ¿no? Yo creo que la magia se debe divulgar, pero hay una parte de la magia que tiene que ser todavía misteriosa, ¿no? Que es uno de nuestros ingredientes, que a veces este excesivo salida al exterior, que yo no la critico porque es una realidad que uno no puede ponerle puertas al campo, ¿no? Pero bueno, pero que todavía haya gente celosa de ciertas cosas, a mí no me parece excesivamente mal, ¿no? Me parece que está bien. Me parece que está bien que haya una parte misteriosa que tiene la magia y que la gente sepa que hay todavía cosas que no han salido a la luz y que no se pueden saber porque es un misterio, ¿no? Eso está bonito. por acá tenemos a otro chico que tenía una consulta. Neo, si estás ahí, ¿estás atento? Sí, aquí estoy. Hola, hola Miguel, ¿cómo Hola estás? amigo, ¿cómo estás? Un abrazo. Un Muy bien. abrazo. Mira, una cosita, pero muy breve. Ya más o menos tocaste este tema, pero quisiera preguntártelo por otro enfoque. Sabes que normalmente los clásicos, que uno los quiere, los respeta, los aprende y todo aquello, digamos que de tanto practicarlos y de tanto verlos y analizarlos y decir, oye, que están muy bien construidos, cuando tú le vas a echar mano por alguna razón, eh, no sé, le tienes tanto respeto que como que no lo quieres tocar o te da miedo o sientes que lo vas a estropear. ¿Cuál es tu posición con respecto a eso? ¿Se le llamaría que adaptación de un clásico en dado caso? Porque no lo vas a mejorar, eso es imposible. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, pues a ver, con respecto a los clásicos, yo soy un enamorado de los clásicos, me encantan los clásicos, eh, fundamentalmente como objeto de estudio, ¿no? Yo creo que las técnicas clásicas, los juegos clásicos tienen algo y es han aguantado el paso del tiempo, ¿no? Y cuando algo aguanta el paso del tiempo, alguna razón habrá. Y me gusta mucho sumergirme. Yo hay juegos clásicos que jamás he hecho en público, pero que los he estudiado hasta la saciedad y los he hecho en privado hasta la saciedad para analizar qué tiene eso y de alguna forma que me impregne, ¿no? Yo hay cosas hay unos intangibles en magia, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene vis cómica, ¿no? Hay gente que tiene sex appeal. Yo a veces pienso que hay que tener una especie de vis mágica, es decir, hay sentido mágico. Ese sentido mágico, eso es algo que uno tiene que cultivarlo, ¿no? Igual alguno lo tiene de nacimiento, no lo sé. Desde luego, a través del colegio, de los estudios, a día de hoy todavía no nos va a llegar, porque esto todavía es otro de mis deseos, ¿no? Que algún día se estudie, aunque sea un subapartado dentro de historia del arte, ¿no? Se hable un poquito del ilusionismo, ¿no? Pero como no lo hay, tenemos que buscarlo. Entonces, a mí los clásicos me sirven fundamentalmente para empaparme de esa historia, de ese juego, de eso que ha hecho que el paso del tiempo lo siga manteniendo como algo vigente, ¿no? Y fijaos que cuando hablamos de clásicos,
hay una cosa buena que tiene el hecho de que muchas veces la gente no estudie demasiado, ¿no? Y es que muchos clásicos, la gente moderna de hoy, el público profano, los desconoce. Yo, por ejemplo, hubo un juego que estudié durante mucho tiempo, pero nunca hice en público, que es el Cilindro de Ramsay. Mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un juego que es como los cubiletes de Vernon, ¿no? Yo los hago para mí solo muchas veces, ¿no? Todavía no los hago en público. ¿Por qué? Bueno, porque todavía me falta esa otra parte que ahora voy a hablar de ella, ¿no? Cuando decido. Pero uno tiene que aprenderlos a hacer porque se tiene que empapar de se tiene que entrar en el cuerpo, aunque solo sea a través de la piel, ¿no? Aunque no sea por el intelecto, pero sí a través de porque a veces uno no es capaz de entender por qué eso ha llevado siglos, se ha mantenido durante siglos, ¿no? ¿Por qué se mantiene y sigue, ¿no? Y por mucho que uno trate de analizarlo intelectualmente, decir, no, porque es un juego de este tipo, repetitivo, yo he visto análisis que hacía Tamariz muy bonitos en la escuela de los clásicos, aún así hay algo que entra por la piel, ¿no? Que entra por los sentidos, ¿no? Y eso solo a mí, por lo menos solo me entra si lo pruebo, si lo hago, si me meto en el barro, ¿no? O sea, si me meto en el barro, ¿no? Yo así leyéndolo, a mí no me entra. O sea, lo leo, pero lo hago y tal. A partir de ahí dices tú, ¿cómo le meto mano? Bueno, evidentemente son palabras mayores, ¿no? Es decir, cuando alguien trata de tocar algo que lleva tantos años, no es malo el atrevimiento, yo creo que es bueno el atrevimiento. Es decir, yo creo que del atrevimiento surge la novedad y surge la evolución de las artes, ¿no? Por tanto, no es malo el atrevimiento de decir, oye, yo voy a tocar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto estaba muy bien hace 15, 80 años, pero hoy en día esto no se lo traga nadie, ¿no? Eso está bien. Lo que sí, o sea, por tanto a mí no me parece mal. Lo que sí estoy en contra, y eso lo veo demasiado, es del cambio sin haber sido capaz todavía de analizar el original. O sea, yo veo mucha gente que lee un juego clásico, lo hace 2 veces y ya lo voy a cambiar. Bueno, espérate un poquito a cambiarlo, ¿no? O sea, voy a hacer mi versión, yo voy a meterle, bueno, espérate un poco, no solamente, aunque solo sea por cultura general, o sea, para que tú te empapes de eso. Luego a partir de ahí surge cuáles haces y cuáles no haces en público, ¿no? Hay clásicos muy hechos en público, pero hay clásicos que nadie hace en público, ¿no? Un ejemplo que te decía es del Cilindro de Ramsay, que yo lo veía, aquí en España no lo hacía nadie, por lo menos. Yo vi, cuando estuve en Búfalo, vi a algunos magos que allí sí había costumbre de hacerlo. Luego está cómo tú eres capaz de contar esa belleza que tiene el juego, contar eso mágico que tiene el juego, que tienes que encontrar lo mágico que tiene ese juego, que a veces cuesta encontrarlo, ¿no? Porque a lo mejor lo mágico que tiene ese juego para Vernon, que creó ese juego, tú no lo encuentras. Y él no ha sabido contarlo, él te analiza el juego desde el punto de vista técnico, cobertura, pero no ha sido capaz él de contarte dónde está la magia. Tienes que encontrar la magia del juego, y una vez que encuentras la magia del juego, que eso es muy difícil, y yo solo la encuentro poniéndome con él, pegándome, haciéndolo 1000 veces. Hay juegos que llevo años. Mira, voy a poner un ejemplo de un juego clásico que es los ases lentos. Yo tenía una versión muy parecida a la de Ascanio, que no tenía una, y yo estudié la de Vernon, estudié la de Ascanio y creé una propia versión. Ya cuando tenía unos años, creé una versión. Y la hice durante mucho tiempo, y cuando la monté era más un exhibicionismo, entre comillas, de constructivo, acciones en tránsito, técnica, estética y tal, pero no, o sea, el imposible estaba conseguido, pero no estaba conseguida la magia. Bueno, ha sido muchos años después cuando he descubierto la magia del juego para podérsela contar al público. Y eso cuesta, y no es fácil, no es fácil. Y eso no hay una fórmula. La inspiración llega cuando llega, ¿no? Lo que sí, si me permitís una fórmula, es ver mucha magia de calidad, ver mucho arte. Yo, por deformación matrimonial, mi mujer es historiadora del arte, con lo cual cada vez que vamos a un sitio nos vemos todo y me encanta. Me veo todo lo que puedo de arte, de museos, todas las historias mágicas que tiene cada edificio antiguo, tiene su leyenda y su historia mágica. Empaparte de todo eso para que de alguna forma tu vida, tu forma de ver las cosas, tu forma de acometer tu afición, en este caso la magia, te permita tener esa sensibilidad, educar esa sensibilidad, y con eso ya consigues por lo menos tratar de encontrar esa magia en el juego. A partir de ahí tienes que intentar transmitírsela al público. Una cosa que ayuda mucho, a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, yo he estado apuntado, lo que pasa es que no tengo tiempo y me he tenido que borrar, pero he estado apuntado 1 año y pico a unos talleres de teatro. Nunca había hecho interpretación.
ni teatro, y ha sido una cosa que me ha ayudado muchísimo, porque el teatro es un arte muy parecido al nuestro en muchas cosas, en toda la parte de puesta en escena, de mostrarte, de construir, de ritmos. Hay cuestiones comunes que nos ayudan mucho a la hora de construir nuestro espectáculo mágico. Entonces, si podéis empaparos de todo ese tipo de cosas, eso os va a ayudar mucho a la hora de cometer cualquier cosa. Entonces, un juego clásico lo que hay que tratar es, si se modifica es porque tú quieres contarlo de forma distinta o porque haya una técnica al final. Por ejemplo, a lo mejor al final hay una técnica que dices, mira, yo es que con esta técnica llevo ya 5 años y es que cada vez que la hago se me aprietan las carnes, entonces tengo que cambiarla. Bueno, pero lo que quiero decir que sea desde algo razonado o algo sentido, no ese afán de cambiar cosas por cambiar, porque yo soy un revolucionario, lo voy a cambiar. Bueno, yo no soy muy de eso, ¿no? Yo prefiero que se cambien, me gusta que se cambien desde el análisis, o por lo menos desde el respeto a haber intentado entender qué quería decir este tipo, que hizo este juego y este clásico que lleva haciéndose 40 años. Tú cuando ves el triunfo de David Vernon, pues hombre, lo puedes cambiar, no digo que no, pero jolín, un juego que ha permanecido tantos años, pues es muy difícil cambiar la parte de la construcción, incluso la parte de la presentación suya, ¿no? Otra cosa a discutir es si todos debemos presentar los juegos igual, que yo discrepo, ¿no? A mí no me parece que debamos presentarlos igual, pero bueno, pero eso es otro tema, ¿no? Pero hay que analizarlo y estudiarlo, lógicamente, ¿no? Así que no sé si he contestado lo que quiero decir. O sea, ese atrevimiento es bueno cuando se han primero aprendido bien las razones por las que el otro ha llegado hasta donde ha llegado, ¿no? Entonces, tocarlo sin más, no. Tocarlo sí, si te apetece, pero después de ese proceso. Miguel, ya para ir cerrando un poquito por un tema de tiempo, no sé, a mí me gustaría que habláramos de un tópico que hay en tu libro, o ojalá lo más resumido posible, porque es bastante extenso, de la presentación como secreto del impacto mágico. Perdón, ¿la? De la presentación como secreto del impacto mágico. La presentación como secreto del impacto mágico. Sí, aquí en tu libro, hace unos días atrás estaba revisándolo y hay un capítulo en donde se comenta o se indica... A ver, ¿qué parte es? Es, a ver, el primer capítulo, momento primero, el placer de empezar. La presentación como secreto del impacto mágico, cartomagia y juegos de juventud con monedas para todos. Bueno, es que eso tiene un poco que ver con lo que estaba hablando. Me creía que era eso, pero al principio, como lo has dicho así tan literal, digo, a ver si va a ser la parte de los potenciadores. No. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que he dicho, con lo que le está contestando a esta persona. Es decir, en la presentación de los juegos, sabéis que la presentación es un concepto demasiado amplio, ¿no? Pero digamos que en la parte, digamos, que tú transmites al espectador de un juego, es vital y fundamental que ahí tengas muy claro cuál es el efecto mágico que tú quieres transmitir, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la idea mágica que tú quieras transmitir. Por ejemplo, tú puedes hacer un efecto mágico, podría ser cartas cara arriba, cartas cara abajo, se mezclan. Vamos a pensar en el triunfo, ¿no? Se mezclan. Y ahora, como reto, la presentación de Vernon eso fue lo que me hizo este tipo, y yo lo que hice fue así, y la única carta estaba cara arriba. Pum. En este caso, ¿qué está transmitiendo Vernon? La presentación que hace él, como impacto mágico, es: gracias a la magia, fui capaz de salir de un atolladero de un tipo que me quiso retar y fastidiarme a la hora de descubrir una carta, ¿no? Pero, por ejemplo, usando exactamente el mismo juego, tú puedes hablar. Es una presentación muy bonita que yo le creé a un chaval que me pidió una modificación, un amigo, que le gustaba el triunfo, pero estaba muy cansado de presentarlo siempre. Dice, joder, todos los magos tenemos un amigo borracho que nos mezcla mal la baraja, ¿no? O nos encontramos con un tipo borracho que nos fastidia, ¿no? Y entonces tú puedes crear el mismo efecto mágico y hablar de que las cartas boca arriba simbolizan el día, las cartas boca abajo simbolizan la noche. Eligen un naipe, que va a ser un astro, se pierde, y dices, el momento mágico más bonito del día es justo cuando todavía no ha acabado de anochecer. Es eso que se llama el atardecer o el anochecer, pero todavía no es de noche. O sea que todavía se ve el sol y se ve la luna. Entonces mezclas, cara arriba y cara abajo,
y cuando finaliza ese momento es cuando solo un astro se ve en el cielo iluminado, que es precisamente la carta escogida. Es otra forma de presentar. Estás hablando ahora de otros matices, ¿no? Estás hablando de otros matices. O sea, la presentación es la que te va, evidentemente, a crear. Además, la presentación te sirve como elemento de cobertura, porque en ese capítulo que está puesto nos va a servir la presentación, eso en muchísimos casos sucede, sobre todo en los juegos matemáticos, juegos de algoritmos, nos va a servir la presentación precisamente para hacer absolutamente lógico y normal todo el proceso del método, que en otras circunstancias no sería posible o sería sospechoso, nos va a permitir, por ejemplo, en el caso del juego de los 4 elementos, que es el capítulo que viene, el hablar de los 4 elementos y de hablar de las cosas que te parecen que te van a salir mal el año que viene, para pasar de arriba a abajo, permiten evitar hablar de números, que al final es un principio matemático, y lo que haces es contribuir de forma, en este caso, la presentación como un elemento de cobertura, ¿no? Es decir, la presentación al final es una herramienta que se puede utilizar en todas las partes de la construcción mágica, aunque su objetivo fundamental no es la cobertura, es precisamente el crear impacto y crear emoción. Para mí un aspecto que quiero hablar, que no sé si va a surgir en alguna pregunta, pero sí quería comentar, porque viene un poco a colación con lo que le he contestado al compañero anterior, y es, una de las cosas que de eso además no hablo en el libro todavía, ¿no? Porque lo he ido, de esto que lo tienes, pero lo he ido descubriendo mucho más claramente después de que tengo el local. Bajo mi punto de vista, la mejor manera de que el espectador crea en la magia y viva la magia es precisamente siendo parte integral del espectáculo. Uno de los grandes problemas que tenemos, y tiene mucho que ver con lo que hemos dicho antes de la habilidad, cuando te dicen, ¿qué hábil eres? Es porque el espectador no sabe muy bien su papel. Los magos a veces no otorgamos un gran papel al público más que de mero espectador, ¿no? Como mucho, otorgamos un papel a los espectadores que colaboran, a los 4 o 5 que colaboran, pero no otorgamos un papel al resto del público. Es difícil, pero bajo mi punto de vista, todo el público que entra en una sesión de magia debería tener claro cuál es su papel. Porque si no, la sensación que él tiene, porque no hay cultura mágica, es que su papel es intentar descubrir el secreto. Básicamente. Y es una pena que él crea que ese es su papel, ¿no? Entonces yo creo que por eso está muy bien dar información, por eso es muy interesante el misterio, por eso es muy interesante el lugar, por eso es muy interesante lo que se le dice al espectador antes de llegar al local. Todo eso son herramientas que hacen que cuando el espectador llegue a la sesión de magia tenga mucho más claro cuál es su papel, ¿no? Y por ahí va un poco el camino, y además no tiene por qué ser siempre el mismo papel. Según qué espectáculo tendría que ser un papel u otro. Esto no es como el teatro, que uno puede ser un mero espectador y disfrutar. La magia requiere la vivencia de lo mágico, y la única forma de que la vivencia de lo mágico sea auténtica es otorgándole un papel al público, y que desde ese acto mágico, él como integrante del acto mágico sienta y perciba la magia como algo real, ¿no? Y para mí eso es un aspecto importante en el que yo ahora trabajo mucho en cada espectáculo, porque es difícil, no hay mucha información sobre ello, pero creo que es por ahí hay una vía muy interesante para trabajar y seguir un poco evolucionando los espectáculos mágicos. Miguel, bueno, ya sabemos que por allá por España es hora de la cena, así que te vamos a dejar en libertad. Muy bien. Muy bien. Agradecerte nuevamente esta posibilidad y esta oportunidad que tenemos y que muchos tienen de escucharte, quizá de preguntar. Recomendarle a la gente, si ahí pueden ver el libro de Miguel, que es una maravilla. Y además ha salido hace poquito en inglés, sí. Sí, exacto. Y bueno, nada más que darte las gracias, un gran abrazo, esperar que estés bien por allá, y muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Tengo unas ganas enormes, cuando el tiempo me lo permita, de visitaros personalmente, y a ver si hay tiempo ya cuando me jubile o esté con mi trabajo me lo permita, y tengo muchas ganas de daros un abrazo auténtico y real y en persona, así que seguro que lo haremos en poco tiempo. Acá te estamos esperando. Un gran abrazo, Miguel. Un placer, hasta luego. Chao, que estés muy bien.